¿Cómo puede ser que una de las regiones más ricas en energía del mundo sea al mismo tiempo un epicentro de pobreza y de exclusión? Hoy, Neuquén es una especie de laboratorio de la contradicción más brutal de Argentina. Es una provincia que, por un lado, exporta una riqueza global, pero que al mismo tiempo, y esto es lo increíble, fabrica pobreza a nivel local. Quiero que me acompañen a desarmar esta paradoja, a entenderla a fondo. Miren, esto que estamos viendo no es una metáfora. Es la realidad cruda y dura de Neuquén. Por un lado, las torres de Vaca Muerta, que operan 24/7, sacando una riqueza que se cuenta en miles de millones de dólares. Y a solo metros de ahí, familias enteras luchando por sobrevivir en casillas de chapa. Es literalmente el retrato de un colapso social a la sombra del supuesto progreso. Y acá, ojo con este dato porque rompe un mito que se escucha mucho. El 80% de las personas que hoy viven en la calle en Neuquén son de Neuquén, de toda la vida. No es gente que acaba de llegar buscando una oportunidad. Es la propia gente de la provincia la que está siendo expulsada del sistema. Entonces, la pregunta que nos cae encima es, ¿qué mecanismo, qué motor perverso está generando esto? Para poder desentrañar este nudo, vamos a seguir un mapa bien claro. Primero, vamos a definir bien en qué consiste esta paradoja de la riqueza. Después, nos vamos a poner el traje de detective económico para hacer un diagnóstico de las causas. De ahí, vamos a explorar una solución bastante radical que se llama costo soberano. Luego, veremos cómo se podría aplicar en la práctica y al final, vamos a entender cómo todo esto podría reconstruir la comunidad desde sus cimientos. Bueno, arranquemos con la primera pieza de este rompecabezas tan complejo. En el corazón de la paradoja de Neuquén nos encontramos con una figura social nueva y muy dolorosa, la del trabajador pobre. Y esto, la verdad, es lo que más alarma. No estamos hablando de gente sin trabajo, estamos hablando de docentes, de policías, de enfermeros, personas con un empleo estable, del Estado, que sin embargo no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque sus sueldos, que están en pesos, se tienen que enfrentar a una economía local que en la práctica está dolarizada por el petróleo. Los alquileres, la comida, todo se mide con precios internacionales. Para muchos, la única salida es tener 2 hasta 3 trabajos o directamente terminar en la calle. Ahora bien, si el problema está tan a la vista, ¿cuáles son las causas económicas que lo están generando? Bueno, el diagnóstico técnico es muy preciso y apunta a 2 mecanismos que, como si fueran una pinza, están asfixiando a la economía y, por supuesto, a la gente de Neuquén. A ver, acá llegamos al núcleo de todo. Para que se entienda bien, imagínense que tienen una huerta en el jardín de su casa. Pero para comer una lechuga de su propia huerta, tuvieran que pagar el precio que se fija en una subasta en Tokio. Suena absurdo, ¿no? Bueno, eso es la paridad de exportación. Aunque el gas se saca del suelo de Neuquén, su precio se ata al mercado internacional, y eso incluye la especulación financiera por una guerra que está pasando a miles de kilómetros de distancia. Y esta es la cadena de montaje de la pobreza. Miren cómo funciona este efecto dominó. Hay un conflicto global. Se dispara el precio internacional de la energía. Por la paridad de exportación, ese precio altísimo se impone acá, en Neuquén. De golpe, la factura de gas de una panadería de barrio se vuelve impagable. ¿Qué pasa? La panadería cierra. Sus empleados se quedan en la calle. Y así, de la nada, nace un nuevo pobre. Y por si la presión interna no fuera suficiente, se le suma la competencia que viene de afuera. Con sueldos que no alcanzan para nada, la gente, lógicamente, busca precios más baratos en plataformas online internacionales. El resultado es un golpe de knockout para el comercio local. La plata se va para Asia, las tiendas del barrio tienen que cerrar y en la práctica lo que estamos haciendo es importar desempleo. Bien, pero frente a un diagnóstico tan oscuro, ¿hay alguna alternativa? El análisis que estamos viendo propone un giro de 180 grados, una lógica totalmente nueva para que la riqueza energética, en vez de ser una especie de maldición, se convierta por fin en una bendición para su propia gente. Miren bien esta comparación, porque es clave. A la izquierda tenemos el modelo actual. Un gasoducto que está conectado a la volatilidad del mundo entero, donde un conflicto en otro continente impacta directamente en la hornalla de nuestra cocina. A la derecha, la propuesta.
Un sistema donde la energía fluye desde el pozo directamente a la industria y a los hogares, con un precio que se basa en nuestros costos, en nuestra realidad, no en la especulación de otros. El cambio de lógica es radical. Y la fórmula que se propone es, créanme, sorprendentemente simple y transparente. Se toma el costo real de sacar el gas del pozo. A eso se le suma el costo del transporte. Y finalmente, un margen de ganancia razonable y fijo para la empresa productora. El resultado, un precio estable, predecible, que le permite a las familias y a las empresas planificar un futuro. Se corta de raíz la ganancia que nace no del trabajo, sino de la simple especulación financiera. Pero lo más potente de esta idea es que no se queda solo en la energía. Vamos a ver ahora cómo este principio del costo soberano se propone como una herramienta para atacar de frente dos de las crisis más dolorosas que vive la gente, la de la vivienda y la del comercio. La solución para la vivienda es, la verdad, brillante. Como el Estado provincial no puede fijar por ley el precio de un alquiler, lo que hace es presentarle una elección al propietario. De un lado de la balanza, alquilar a un precio justo, atado al salario, y a cambio recibir enormes beneficios del Estado como impuestos mucho más bajos y energía barata. Del otro lado, ser libre de especular en dólares, pero asumiendo todos los costos sin ninguna ayuda. Se incentiva la solución, no se la impone. Y acá una pieza clave para que el beneficio se quede en casa, el arraigo. Para poder acceder a todo este sistema, hay que ser nativo de Neuquén o demostrar al menos 5 años de residencia. ¿Por qué se hace esto? Para asegurarse de que los beneficios sean para los que tienen raíces en la comunidad, para el almacén del barrio, no para un fondo de inversión extranjero que lo único que busca es la ganancia rápida y después se va. Se protege al capital que vive y siente en Neuquén. Para el comercio, el plan de rescate tiene 3 patas, 3 pilares fundamentales. Primero, se le baja la carga de los costos fijos con energía barata. Segundo, se le garantiza un mercado, obligando a que todas las compras del Estado se hagan a pymes locales. Y tercero, se inyecta capital productivo a través del Banco Provincial para que puedan crecer. No son medidas sueltas, es un plan integral para volver a levantar la persiana de cada local. Pero claro, ningún plan económico está completo si no sana las heridas de la sociedad. Así que, para terminar, vamos a explorar cómo esta propuesta busca ir más allá de los números para reconstruir algo que es mucho más frágil y valioso, el tejido social y la salud de la gente. Y acá se propone un cambio de paradigma total. El Estado deja de ser un proveedor de subsidios para convertirse en un facilitador. La idea es muy simple. A las organizaciones sociales como las iglesias, los clubes de barrio, que ya están en el territorio ayudando, no se les da dinero. Se les da la herramienta más poderosa de todas: costos bajos. Con energía y servicios baratos, su propia capacidad de ayudar se multiplica exponencialmente. ¿Y cómo se ataca la crisis de salud mental y de adicciones que está creciendo? La propuesta se inspira en una idea muy profunda del doctor Ramón Carrillo. La verdadera enfermedad no está en los microbios, sino en las condiciones de vida. La desesperanza, la ansiedad, la tristeza que golpean a una comunidad no nacen de la nada. Tienen raíces profundas en la incertidumbre económica. La conclusión, entonces, es revolucionaria. La política de salud mental más efectiva es una buena política económica. Porque no hay terapia, no hay psicólogo más poderoso que un trabajo digno. La capacidad de llevar el pan a tu mesa, de proveer para tu familia, te devuelve algo que ninguna pastilla puede dar: el propósito y la dignidad. Todo esto que analizamos es, en el fondo, un plan de batalla económico, un intento de blindar a una comunidad de las tormentas globales. Y nos deja con la pregunta del millón: ¿puede una economía local, armada con sus propios recursos, realmente forjar su propio destino? ¿O es solo una utopía en un mundo que está totalmente interconectado? El futuro de Neuquén, y quizás el de muchos otros lugares, depende de esa respuesta.